Muy buenos días tengan todos ustedes, mis amigos queridos. Gracias damos al Señor por un día más de vida que nos regala. Vamos a tener nuestro estudio, así que les invito, vamos a platicar con nuestro Señor. Les invito, vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor Santísimo, por el nuevo día de vida que nos das. Gracias por estar con nosotros siempre, por cuidarnos toda la noche. Te rogamos que nos ayudes hoy a tener un lindo día en tu presencia, a caminar tomados de tu mano, Señor, y a hacer tu voluntad. Danos fe, danos de tu ayuda para mirarte en nuestra vida, para mirar tus maravillas, Señor, para ver todas las bendiciones que tú nos das y para ser agradecidos. Hemos conocido personas enfermitas, personas que tienen grande necesidad en sus vidas, que esta pandemia los ha agarrado con su enfermedad, Señor, y están con muchos síntomas malos y pues no están bien, Señor. Y nosotros que estamos bien, que podamos darte gracias, Señor, por el cuidado que nos tienes y que a esas personas tú les ayudes a recuperar pronto su salud, Padre. Ayúdales, te los ponemos en tus santas manos. Bendice también a cada personita que va a escuchar el estudio y ayúdale en sus problemas, Señor, en todas sus necesidades, en cualquier cosa que les lastime o que cualquier problema que tengan, que tú les ayudes, Señor. Ayúdanos pues a todos. Tú los conoces lo que necesitamos. Ayúdanos de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Danos tu bendición abundante. Danos tu dirección hoy. Y ayúdanos pues a aceptarte como nuestro Señor, como nuestro Dios. Porque solo contigo es que estamos seguros, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a tener fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, seguimos estudiando acerca de Daniel. La vez anterior vimos cómo él respondió ante el problema que se le presentó. Y en el estudio anterior tuvimos una reflexión de cómo nosotros enfrentamos los problemas y cómo los deberíamos de enfrentar. Daniel es un gran ejemplo a seguir. Y ojalá que así como Él hizo, también hiciéramos nosotros. Escondernos en el Señor siempre y confiar en Él. Aunque veamos, aunque sintamos que no hay salida y que no hay solución para nuestro problema. El Señor está al control de todo. Solo necesitamos creer, pues al que cree, todo le es posible. Les invito, vamos a leer en Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, versículo 10 y dice: Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar, les estoy leyendo el 4. Dijimos el 10. Es que lo marqué de amarillo allá y miren, está aquí, ok. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No le afectó que que hicieran esa ley, que hicieran ese edicto. Dice que él entró a su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer, ¿verdad? Aquí nos dice que Daniel oraba 3 veces al día. Dice que abría sus ventanas, ¿verdad? Y ahí se arrodillaba viendo hacia Jerusalén. Bueno, pero ¿por qué abría las ventanas? ¿Sería para que todos lo vieran? ¿Para que vieran que era él un hombre piadoso y de mucha oración? Yo creo que no.
Recordemos que Jesús censuró eso. Y les voy a invitar, vamos a buscar en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo del 5 y 6. A ver, 5 y 6. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Entonces, aquí el Señor Jesús estaba diciendo que no seamos como los hipócritas, porque ellos se paraban en las esquinas y hacían grandes oraciones. Dice que para que todos lo vieran, ¿verdad? Y nos recomienda, dice, que mejor entremos en nuestra alcoba, en nuestra recámara, y cerradas las puertas, dice, ora a tu Padre. Y entonces, ¿por qué Daniel llegaba y en vez de cerrar, abría? Era al contrario, ¿verdad? Pero yo no creo que lo hacía para que todos lo vieran, como aquellos hombres, ¿verdad? De allí, él no lo hacía para que todos lo vieran. Ese no era su propósito, pero sí lo veían. Ahí lo podían ver. Ahí era donde los gobernadores, él lo habían visto que oraba 3 veces al día. Y es por eso que hicieron ese edicto, para afectarlo, ¿verdad? E hicieron ese edicto en donde no se podía orar a ningún dios o pedir algún favor a otro hombre, sino solo al rey. Les voy a invitar. Vamos a leer en el libro la Segunda de Crónicas, capítulo 6. Ustedes pueden leer el capítulo desde el principio si quieren. Yo solo les voy a leer del versículo 18 en adelante para que no se les haga muy larga la lectura. Y de todos modos vamos a ver cuál era la razón por que Daniel oraba con las ventanas abiertas, viendo hacia Jerusalén. También les voy a remarcar en la lectura las cosas sobresalientes referentes a esto. Así que les voy a invitar, vamos a ver en el libro Segunda de Crónicas. Dijimos, vamos a empezar a leer del versículo 18 en adelante. Aquí está, capítulo 6, 18. Vamos a ver, vamos a leer. Y dice así, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para que el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres.
Si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, si oraren hacia este lugar y confesaran tu nombre, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiera hambre en la tierra o si hubiera pestilencia, si hubiera tizoncillo o añublio, langosta o pulgón, o si la sitiaran los enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciese cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere su mano hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en sus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también al extranjero, que no fue de tu pueblo Israel, que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiera clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviaren, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú eligiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Y si pecaron contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren y los llevaren cautivos a tierra de los enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueran llevados cautivos, y se convirtieren y oraran a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, y se convirtieran en ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú les diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos leyendo claramente el motivo por el cual Daniel oraba abiertas las ventanas viendo hacia Jerusalén. Él era un estudioso de la Biblia, la palabra de Dios, y él sabía que Dios había escuchado esta linda oración que el rey Salomón había hecho, ¿verdad? Esta que acabamos de leer. Y en donde pedía, aparte de tantas cosas, que si a alguien lo habían tomado cautivo y por allá en su cautividad se volvieran a Dios y oraban hacia este lugar de Jerusalén, el Señor escucharía su oración desde los cielos, desde el lugar de su morada. Daniel tenía la certeza de que el Señor siempre estaba con él, pues el Señor siempre está en todos lados y con todos sus hijos que le buscan, ¿verdad?
Pero Daniel tenía nostalgia por su tierra. ¿Recuerdan? A él lo llevaron cautivo y mucho tiempo habrá abrigado la esperanza de volver. Daniel sabía que Israel era el pueblo del Señor y Salomón había construido un templo en Jerusalén, el cual había sido dedicado al Dios Todopoderoso. Y aunque ahora el templo estaba en ruinas, Daniel tenía plena fe de que en Jerusalén seguía estando la presencia del Señor. El Señor había contestado la oración de Salomón e hizo un pacto con él. Les invito, leamos en 2 de Corintios 7, del 11 el 11 al 18. Vamos a ver. Miren la oración que hizo Salomón. Ahora vamos a ver cómo Dios contesta esa oración. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y elegí para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandare la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a tu pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieras todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Amén. Aquí el Señor había prometido contestar la oración del pueblo. Si ellos, dice, le buscaban. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual, dice, mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Verdad? El Señor estaba dispuesto, simplemente que el pueblo no se alejara de él, que el pueblo fuera fiel a él, que fuera leal, ¿verdad? Entonces, el pueblo se alejó. Después nos dice aquí, a ver, ¿dónde dice? Déjame ver. El pueblo... El Señor había dicho que si el pueblo lo buscaba, él estaba dispuesto siempre a protegerlos, a dado de su protección. Pero el pueblo tristemente se alejó de Dios y fue esparcido. Y por eso se los llevaron cautivos a Babilonia. Y ahí fue Daniel también, también cuando se lo llevaron preso, bueno, no preso, sino cautivo, como esclavo, ¿verdad? Entonces el pueblo fue dispersado, pero luego se volvieron al Señor, volvieron en sí, y el Señor cumplió su promesa. Dice él, lo que acabamos de leer, que si el pueblo se humillare y buscara su rostro, el Señor perdonaría su pecado, ¿verdad? Los restauraría. Y así sucedió. El Señor permitió después, cuando le buscaron, Él permitió que un remanente, que un grupo regresara a Jerusalén y restaurara el templo
y también la ciudad. Ustedes pueden leer esto en las cartas de Nehemías y de Esdras. Tal vez Daniel nunca regresó a Jerusalén, pero su corazón estaba allí, en la ciudad del gran rey. Y es por eso que Daniel abría su ventana, la ventana que veía hacia su amada tierra, en donde estaba el templo de su Dios, y allí derramaba su alma. ¡Qué lindo! ¿Qué fe mostraba? ¿Qué fe manifestaba al hacerlo así? ¿Cómo es que ahora, por una amenaza que le estaban haciendo, por una amenaza pues que le amenazaban con su vida, cómo es que iba él a dejar de orar o a cerrar su ventana? Él no podía. Y usted, mi amigo querido, ¿qué haría? Que el Señor le bendiga grandemente y le ayude hoy a no cerrar su ventana, sino a confiar plenamente en Él, así como lo hizo Daniel. Que el Señor pues le bendiga grandemente y que tenga un excelente día. Amén.